Lanzarote Primario, la voz de la tierra y el mar. Hoy nuestro programa de Lanzarote Primario nos ha traído a la comarca de Tuneras de Guatiza y Mala para ver el cultivo de la cochinilla, un parásito de este vegetal que nos llegó a mitad del 19 y casi nos ha llegado hasta nuestros días. Hablaremos de la economía de este cultivo en Guatiza, en Mala. Estamos en una plantación de tuneras, de cochinilla, entre Mala y Guatiza, con su propietario, con Marcial González Robaina. Buenos días, Marcial. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Aquí dedicado un poco al trabajo de la cochinilla? Sí, dedicado un poco al trabajo, sí. ¿Y cuántos años lleva usted con el cultivo de la cochinilla? Pues llevo más de 30 años lo menos. 30 años. Sí. ¿Y cómo ha visto la evolución del cultivo de la cochinilla en esta comarca? Pues de mal en peor. De mal en peor. ¿Ya hay poca gente dedicándose al cultivo de la cochinilla? Pues prácticamente poco. Muy poco. Poco, ya no quedamos sino pues, una media docena de viejos como yo. Y aparte del trabajo, que es arduo el trabajo de plantar, de recolectar, de secar, también el tema de la venta, de la comercialización, pues también ha fallado, ¿no? Falla en los últimos años. Exactamente, lleva bastantes años que no se vende. Pero antaño dio pues, un auge económico a la familia. Exacto. La gente se dedicaba a mucho campo, es decir, plantaban pues cereales y la cochinilla era como una ayuda extra. Una ayuda extra, exacto. Entonces es lo que al final recolectaban la cochinilla y es lo que hacían y compraban con el dinero que hacían de la cochinilla. La gente que se dedicaba a la cochinilla también tenía otros cultivos antaño. Sí, tenían los cereales. La cochinilla entonces pues era servía como un extra, o sea que no, primero atendían lo otro y luego en el verano se dedicaban a la la temporada fuerte de recolección es verano. Es verano, sí. En invierno se dedican un poco a limpiar. A limpiar y eso, pero exactamente. ¿Y de qué superficie hablamos que tenemos cada agricultor? Depende de la familia, unos tenían más superficie, otros menos, pero ¿cuál era la media? No, claro, depende. Por ejemplo, el pudiente pues tenía bastante tuneras. Luego uno como yo, por el estilo, pues apenas compraba poca Por ejemplo, usted aquí, ¿cuánto hablamos de una superficie aproximada? Bueno, yo aquí tengo 15.000 metros. Ajá. Sí. ¿Y cuánto es la producción de cochinilla al año, más o menos? Pues depende del año. Depende porque todo depende por si no la planta, por ejemplo, como estoy ahora que no la planta, pues apenas coge. Claro, como esto antes cuando daba es que uno cogía la cochinilla madre, la plantaba en los rengues, que por cierto está por aquí, y claro, entonces toda la cochinilla, todas las tuneras estaban plantadas, entonces se cogía bastante, pero no, ahora no se coge nada, pero claro, yo nunca calculé más o menos lo que cogía. Pero más o menos de cuántos kilos frescos nos sale un kilo de cochinilla seca. Sí, sobre 3 kilos verde, uno seco. Ajá. ¿Y se nota ahora mismo la falta de lluvias en el cultivo de la cochinilla? Sí, bastante, porque esto está pobre, además no lo ves por ahí, pobre total, no. Es como dice, están como orejas de burro, o sea, con las orejas agachas de las tuneras están, claro, cuando hay agua están tiesitas y verdes ellas que pueden plantar el saco, porque muchas veces ahora como están las tuneras le plantas el saco ni puedes, lo que hace es doblarse y se cae el saco. O sea, que se está notando mucho la falta de agua. Y aparte ya, esto está todo abandonado, hay 2 o 3 que todavía las tenemos atendidas y para de contar. ¿Y Marcial le ve futuro a la cochinilla en Lanzarote? Ninguno. No le ve ninguno. Ninguno, pues yo se lo digo a los hijos, chacho, tiene usted una mano y el rato que tiene libre, nada, no quieren saber nada. Pues claro, no. Y si hubiera algo de apoyo, por lo menos a ayudar a comercializar la cochinilla a nivel mundial, ¿usted vería factible si se le echara una mano a esa comercialización y venta que la gente volvería a plantar cochinilla?
¿O ya es difícil con el cambio socioeconómico que tenemos? Bueno, es posible que borren otra vez, como la cosa, el trabajo no abunda, es posible que... Si hubiera una salida, sí, la gente volviera. de hecho, cuando hay una salida la gente se entusiasma. Ajá. La gente se entusiasma. Dejas de comprar, se morrona otra vez. Pero sí, si se vende, es posible que... Y por ahora los que trabajan la cochinilla, Marcial, la almacenan con vistas a que algún día... Exactamente. Y yo, como yo, mucho, almacenándola y entongándola allí, entongándola a ver, pero claro... ¿Y de cuántos años estamos hablando de ese almacenamiento? Pues yo llevo ya lo menos 10 o 12 años. Que no vende. Que no vendo ni un grano. Tuve la oportunidad de venderla, que me la pagaban en esa época, o sea, sí, 60 euros, sí, 60 euros. Y no la quise vender. Digo, bueno, si cuando llega a 75 euros la vendo. Y se perdió la oportunidad. Y se perdió la oportunidad y no... se aparó. Después tuvieron unos alemanes aquí que se animó, que iba a comprarla. Entonces yo saqué la cochinilla de los chicos, la escribimos todas. Claro, para si la compra, según un cribo la prepara, porque uno ya la tiene escogida, todo preparada, pero siempre larga mucho serrín. Pues me quedé con los sacos allí preparados y volví otra vez a entongarla allí. Pues nada, esperemos que salga la cochinilla próximamente, a ver si logramos venderla. Difícil. Yo cuando paso los nietos por allí, digo, mira a ver si usted la vende ya que yo no puedo venderla. Marcial, muchísimas gracias por el ratito. No, gracias a ustedes. Pues nada, seguir trabajando, seguir batallando por este sector primario. Bueno, estoy entretenido aquí, pero no vengo por no estar en mi casa, pero sí me queda pena porque me costó trabajo y ahora la estoy viendo abandonada, me da cierta cosa. Pues nada, Marcial, salud, suerte. Igualmente. Seguimos en la comarca Guatizamala y estamos aquí con Leandro Caraballo, perito agrícola amigo, hombre que lucha por el sector primario desde hace muchos años. Leandro, ¿también estás vinculado a la cochinilla? Yo he estado vinculado a la cochinilla desde que nací, porque mis padres eran agricultores de cochinilla y mi padre fue durante muchos años el presidente de la cooperativa Guatizamala y fue uno de los fundadores en el año 1973. El cultivo de la cochinilla en esa época era la salvación para todos nosotros, porque la cochinilla, aunque no se vendía de manera continua, pero cuando tocaba venderse, era una bequita que le tocaba a todos los de Guatiza y de Mala y podían mandar sus hijos a estudiar. En esa época participaban los padres, los abuelos, los chicos, como en la cochinilla tiene labores que se hacen dentro del almacén, como el llenado de los sacos, preparar la cochinilla para plantarla, pues todo el mundo participaba en el cultivo, también en el escogido. Y poquito a poco el cultivo se ha ido perdiendo porque los periodos en que no se vende la cochinilla se han ido alargando, la vida ha ido cambiando, el coste de la vida en la época donde la cochinilla formaba parte de todos nosotros, no había luz eléctrica, no pagábamos recibo de luz, no pagábamos recibo de agua y podíamos aguantarnos sin esos periodos de devolución del cultivo de una renta a la gente. Ahora se hace muchísimo más difícil porque los costes de la vida son totalmente diferentes. Claro, nosotros también éramos cultivadores de grano, de garbanzo, de lentejas, de sandías en algunas fincas y la ventaja que tiene la cochinilla con otros cultivos, como puede ser la cebolla o la sandía, que es un producto no perecedero,
que lo coges, lo llevas al almacén y lo puedes aguantar prácticamente de manera indefinida, y te permite, si la cebolla la tienes que coger el día que toca, no puedes tardar más de 15 días. En la cochinilla te da unos plazos más largos y te permite una flexibilidad que no permiten otros cultivos. Claro, era un ingreso extra, es como tener en tu casa un oro o una inversión en bolsa que vendes las acciones. Cuanto más pasa, más cochinilla tienes, y como siempre había la seguridad que se volvía a dar el escalón, que volvía a haber esa demanda, pues la gente esperaba y hacía ese dinerito, y nunca más se tardaba más de 5 o 6 años. Nosotros contábamos que se suponía que era cuando el niño o la niña aparecían en Perú, se les cargaba su cosecha ahí, que suponemos, por lo que se decía, que eran 300.000 kilos anuales, y se vendía lo que estaba almacenado, que la producción de Lanzarote en esa época estaba sobre 30.000 kilos por año. En 5 años, a lo mejor 150.000 kilos, venía el boom, y si no vendías los 150, vendías 120 o 100, y a esperar otra vez, cogías esa bequita y a esperar otra vez. Sí, al principio la comercialización la hacía la Cooperativa Agrícola de Lanzarote, y luego hubo una escisión y se formó la Cooperativa Guatizamala, que aglutinaba a la mayor parte de los agricultores, y ellos eran los que comercializaban. Al mismo tiempo habían 2 compradores, 2 intermediarios en Guatiza, que compraban cochinilla por fuera de la cooperativa, pero el sector ahí logró unirse y sigue unido hasta ahora. Lo que pasa es que ahora se ha ido abandonando el campo. Y Leandro, ¿por qué tanto abandono? Porque no hay salida a la cochinilla. Tú no te puedes dedicar a una actividad que no te retorna ningún dinero durante 7, 8, 10 años, te vas aburriendo y le dedicas muchísimo tiempo. Si tienes, hombre, para un jubilado que lo ha vivido así y que sigue con la esperanza de tal, pues dice, pues he hecho unas cuantas horitas, y si en 7, 8 años pues tengo 400 o 500 kilos, pues cuando los venda, pues tengo un extra. Pero el que está en su etapa laboral no puede echarle tantos años sin tener ingresos. Sí, sigue mucha cochinilla, y el agricultor nunca dice exactamente lo que tiene en la casa, pero nosotros calculamos que tiene que haber más de 30.000 kilos todavía metidos en las casas, sí. ¿Y tenemos esperanza de levantar este cultivo, este sector algún día? ¿Cómo ve la cochinilla a corto y a medio plazo? Todo va a depender de la legislación europea. En un momento determinado que se puso en cuestión las anilinas, el sector revivió. Ahora que se están otra vez poniendo en tela de juicio determinados colorantes, si se potencian los colorantes naturales, como puede ser este, que se utiliza en farmacia, se utiliza en medicina, se utiliza en alimentos, si hay una legislación que potencie sus cualidades y lo defienda de otros productos sintéticos que pueden tener determinados problemas, puede salir adelante. Si no hay... El problema de nosotros es que en otras partes del mundo se cultiva muchísimo más barato, donde la mano de obra es muy barata, y eso pasa con este cultivo y con todas. No es lo mismo cultivar aquí que cultivar en Marruecos, que cultivar en México. Nosotros tenemos otras necesidades, la mano de obra no cobra lo mismo, y no es viable intentar salvar un cultivo con esclavos, tiene que ser con dignidad para todo el mundo. No, porque si compras la cochinilla cara y el carmín que fabrica va a competir con otro carmín que se compró la cochinilla a la 10ª parte, cuando entras en el mercado es por precio, calidad y precio, y si tenemos la misma calidad o el diferencial de calidad no es suficiente para compensar la diferencia de precio, tiene que ser un problema, tiene que ser una solución de legislación o una solución medioambiental con muchas ideas y con mucha continuidad, y que realmente se valore el producto, que es como se hace aquí, sin pesticidas, sin tal. Hay que luchar por él. Hombre, yo me imagino que sí. Nosotros aquí es un cultivo de secano que aguanta mucho, pero que en los últimos tiempos vemos que muchas tuneras se están secando, que no resisten los periodos de sequía. Muchas veces son porque no se hacen los trabajos en el arenado, no se hace ningún tipo de trabajo, y porque hemos pasado también igual un periodo de sequía, no sé si más largo, porque eso lo tienen que decir los expertos, si ese cambio ya se está notando aquí, pero el cambio climático, si se produce, nos afectará en todo el planeta, a unos más y otros menos. Muchísimas gracias, Leandro, por tu tiempo y tus palabras. Gracias a ustedes. Un abrazo. Venga, buenos días.
tuneras de cochinilla de nuestra isla de Lanzarote. Estamos en un almacén agrícola de este entorno junto a Pedro González, que es el presidente de la cooperativa Guatiza Mala de cochinilla. Sí. Pedro, ¿cuánto llevas en el cargo? Bueno, llevamos ahora, a finales de año, son 4 años. Ya habrá renovación, pero no sé lo que pasará. ¿Cómo se encuentra el mundo del cooperativismo de la cochinilla con esta falta de comercialización? ¿Cómo lo ves? Pues está muy complicado. La verdad es que la gente, si no se comercializa, la gente no se anima. Y cada vez nos cuesta más mantener el campo y que se siga la tradición, digamos, que la gente vuelva a la huerta. Si no puedes comercializar, la cosa se complica. Vale, pues esto empieza, digamos, siempre, bueno, la temporada está acabando ahora, cuando empieza el invierno, y luego se vuelve otra vez a retomar después de las lluvias. Y ya cuando empieza el buen tiempo, pues yo que sé, en mayo, por ahí, junio, que se empiezan a infectar otra vez las tuneras, se empieza a recoger lo que ha quedado protegido de la lluvia, y ahí se va metiendo en los saquitos y se va infectando, y luego ahí empieza otra vez el proceso. Normalmente la producción fuerte pues es agosto, septiembre, ahí cuando ya se está recogiendo la nueva cosecha, digamos. Eso cuando estamos, digamos, en temporada, como te dije antes, agosto, septiembre, normalmente cuando estabas toda la mañana cogiendo, por poner un ejemplo, de 7 a 1 más o menos, cuando era temporada y se trabajaba bien la finca, pues podías coger en torno a los cacharros estos de pintura se solían llenar en torno a, pues imagínate, sobre 10 kilos más o menos, 9 kilos, y el asunto es que de 3 kilos y pico fresca, verde, digamos, se queda en 1 kilo seco, o sea que la diferencia es bastante. Y que al final hay que recolectar mucho para hay que coger bastante, poco sí. producto. Y nada, el proceso es, eso lo llevas a casa, lo metías en los tableros con ayuda pues yo qué sé, en este caso yo cuando pequeño le ayudaba a mi padre, ahora pues te la ingenias solo, pones ahí amarradito en el techo o algo y empiezas a moverla, rozamiento ahí y luego la vas cambiando, digamos, se va cambiando de color, se va pelmazando, la pones al sol y vamos, digamos, el secado es al sol. Totalmente natural. Totalmente natural, sí. ¿Y el tratamiento de la cochinilla en el campo lleva algo de tratamiento? Simplemente pues mantener las pencas en buen estado de salud, quitar los higos picones, no sé, el trabajo día a día en la finca. El trabajo es, vamos, yo creo que hay trabajo casi todo el año. Es decir, normalmente cuando empieza que las lluvias se van acabando, a finales de marzo empieza lo que nosotros llamamos el despenque, que se quitan las tuneras viejas, las que quedaron de la cosecha anterior, que ya están amarillas, que ya no sirven, se quitan para que salgan los nuevos brotes. Entonces, pues empiezan a ir a surgir las nuevas tuneras. Durante el invierno, ¿qué es lo que se hace? Pues también vas quitando algunas, las que están del año anterior, antes se hacía, ya normalmente esos trabajos ya cada vez se hacen menos. La tunera se troceaba, podía hacerlo directamente arriba de la arena, troceado teníamos una herramienta ahí que las troceaba y luego se iba secando. Y por ejemplo, en épocas cuando antes llovía mucho más, se abría la arena, se quitaba, que dejaba la tierra vegetal vista, se ponía la tunera, se troceaba, le ponías estiércol, volvías a tapar y ahí estaba ya preparado como ese colchoncito que quedaba ahí y eso era cuando llovía, eso, vamos. O sea que la propia tunera servía de su propio abono. Sí, señor. Aparte que cargado de agua como está esa tunera por dentro, sí, es también algo además, de aporte hídrico a la propia tunera. De hecho, la tunera es un material que se usa, que es muy bueno para compostar, para hacer compostaje. Sí, para las pilas de compost, material eso ideal. es genial, porque tiene bastante agua. Le da mucho calor a la pila de compost, sí. Hombre, nosotros la última comercialización que tuvimos fue hace 15 años aproximadamente. Es cierto que ya los periodos son muy largos, entonces la gente, los pocos jóvenes agricultores y incluso los mayores que están recogiendo porque ellos tienen una fuente de ingresos que son pensionistas o tal, ¿no? Nosotros nos cuesta más y cuando hay una venta, es cierto que la gente se motiva, es decir, sea quien sea, es decir, si tú recoges y vendes y tienes un beneficio, pues la gente se motiva, haga lo que haga. Es decir, que luego eso se va olvidando e incluso, pues, salvo la gente mayor, que lo hacen también como para estar ocupado, nosotros nos olvidamos. En este periodo de 15 años, los 5 primeros 7 años, sigues guardando, pero llega un momento que te cansas de guardar y dices, bueno, esto
vamos a hacer otra cosa. Puedes plantar otro tipo de cosas, con regadío, que puedas comer, piñas, papas, y esto los vas dejando, y es cierto que yo en mi caso pues tendría acumulado ahí 200 kilos, que los recuperé, los cogí en ese tiempo, y luego es verdad que solamente hago el mantenimiento de las fincas, que no se llenen de hierba, y poco más. ¿Por qué? Porque te dedicas a otra cosa, sinceramente. Es que en la época antigua, cuando yo era pequeño, incluso mucho antes, Málaga y Guatiza tenía poder, porque se vendía, había mucha riqueza porque la cochinilla estaba acumulada, había una venta y entraba una gran cantidad de dinero, y ahí pues muchos de nosotros pudimos estudiar, nuestros hermanos mayores y así. Es verdad que esto era y la ventaja que tiene la cochinilla es que la puedes tener guardada ahí 20, 30, 40 años. Si no, no es como el grano, que el grano se estropea o tal. Es verdad que tenías que buscar el alimento diario, plantar papas, legumbres o lo que sea, y la cochinilla era un complemento que guardaba ahí. Los socios de la cooperativa lo comercializan todo a través de la cooperativa, es la que negocia la venta de la cochinilla. Normalmente, es decir, normalmente cuando había necesidad de, ellos tenían necesidad de comprar, porque ahora la cosa ha cambiado, ellos venían y enseguida se ponían en contacto con la cooperativa. Entonces estaba ahí, negociabas un precio, normalmente había una venta a un precio establecido o acordado, y siempre se vendía un poco, para empezar el meneíto, ¿no? Pero luego siempre la gente guardaba y esperaba un precio mayor. Y guardaba un precio mayor. Y normalmente, salvo que yo recuerde en casos excepcionales, que la cochinilla llegó a pagarse a 18.000 pesetas en aquella época, y eso se vendía casi semanal. Es decir, tú cogías la cochinilla durante esa semana, yo qué sé, 3-4 kilos, si podías cogerlo, la secabas y a la siguiente semana la vendías. Pero eso fue un caso muy especial. Sí, lo normal es que tuviera un periodo largo hasta que se volviera a vender. Sí. Antes, por ejemplo, la cochinilla la podías tener, pues yo qué sé, 10 más o menos, en torno a 10 años. Es cierto que ellos venían a buscar cochinilla aquí, la gente, digamos los que comerciaban ahí en el mercado, cuando había problemas en Chile, Perú, que eran los países productores, habían fenómenos, tifones y tal, entonces ellos venían aquí a buscar cochinilla. Porque, aparte de que la cochinilla nuestra era de bastante calidad, y lo es. Es cierto que ahora se comenta de que en África y en otros sitios hay cochinilla de casi de igual calidad que la nuestra. Pero sí es verdad que ellos venían y entonces empezaban a tantear. Aquí llegaron a existir incluso 2 cooperativas. Bueno, estoy hablando casi de 40 años atrás, ¿no? Una ya desapareció, la otra, solo queda esta cochinilla se fundó esta cooperativa se fundó en el 74, o sea que ahora dentro de poco cumplimos. ¿De cuántos socios estamos hablando en origen? Más de 100 socios, había incluso hasta 120 socios. Luego, bueno, siempre la gente, ¿sabes lo que ocurría? Que la gente eran socios, luego se iba a vender, se establecía un precio, y la competencia, por ejemplo, subía una cantidad y el mismo socio se iba. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Bueno, pero faltaba ese espíritu de cooperativismo. Sí. En algunos casos, la mayoría sí se mantenían unidos. Sí, no, luego, por ejemplo, se sancionaba o bueno, si él quería volver otra vez a la cooperativa, se le ponía una cuota mayor o algo así, simbólico, pero sí es verdad que la gente le costaba estar ahí cooperado. Pero los pocos que quedamos ahí, siempre aprendiendo de la gente mayor, está complicado, es cierto, pero bueno, tenemos siempre la esperanza de estar ahí luchando, que recuperar el paisaje, que ojalá, hemos entrado en el POSEI, hemos entrado, bueno, un poquito flojos, porque ellos nos han dado 500 euros por hectárea, nosotros queremos que nos ayuden a comercializar, entonces nos está costando. El futuro, hombre, siempre estamos esperanzados, ¿no? Y ojalá podamos comercializar, no como antes, pero sí es verdad que, yo qué sé, 50, 100 kilos al año, que tú lo poco que puedas recoger en la huerta, que ya tienes garantizada la venta, si no es imposible, es decir, y ahora tenemos un gran problema que todos conocemos, que cada vez llueve menos, y las pobres tuneras están cada vez, pues vamos, en el piso ya completamente. Sí, un cultivo de secano, pero aún así sufre. Sí, sufre mucho. Pues nada, Pedro, yo desde aquí te deseo lo mejor, suerte, salud, por supuesto, y a seguir batallando por este sector primario que tanto nos dio
en el pasado Sí. y al que le debemos muchísimo. Pues muchísimas gracias y vamos, en eso estamos. Para adelante. Un placer. Gracias. Salud. Por mi amargo llanto, las luces del puerto vi en una noche oscura. Cuando me alejé de ti, adiós canaria, mi canaria, adiós, entre suspiro y lágrima, mi canaria, adiós. Lanzarote Primario, la voz de la tierra y el mar.